Perdonad, se me ha cortado. Catequesis número 10. Os decía que no se puede interpretar la Sagrada Escritura o los hechos de nuestra vida, la revelación que Dios nos está diciendo, la palabra de Dios para nosotros en nuestra vida, en lo que nos toca vivir. No se puede entender todo esto de una manera subjetiva. Es decir, no se puede interpretar a la manera que a uno le da la gana. Para evitar eso, tenemos una guía. Y esta guía es la tradición apostólica, que es la que nos ayuda a entender y descubrir lo que Dios quiere decirnos en cada momento. Punto número 12. Entonces, ¿qué es la tradición apostólica? Pues lo leo. Es la transmisión del mensaje de Cristo llevado a cabo por la predicación, el testimonio, las instituciones, el culto y los escritos inspirados. Los apóstoles transmitieron a sus sucesores, los obispos, y a través de estos a todas las generaciones hasta el fin de los tiempos, todo lo que habían recibido de Cristo y aprendido del Espíritu Santo. Es decir, la tradición está basada en las experiencias que los mismos apóstoles tuvieron de todo lo que Cristo les decía, de todo lo que Cristo hizo. ¿De qué modo se realiza la tradición apostólica? Pues la tradición apostólica se divide, digamos así, en dos ramas. Por un lado sería la transmisión viva de la palabra de Dios, que sería cómo se aplica en la vida, se podría llamar tradición, lo que nosotros entendemos por la tradición. Y por otro lado la otra rama sería la Sagrada Escritura. Dice Jesús en el Evangelio: buscad en las Escrituras que hablan de mí. Para poder conocer a Cristo necesitamos estudiar las Escrituras, necesitamos leer las Escrituras, necesitamos encontrarnos con Cristo en las Escrituras. Punto muy curioso, porque ¿cuántos tienen una Biblia muerta de risa en una estantería de la casa, de la librería de la casa, verdad? Muy bonita, muy original, muchos dibujos, mucha filigrana, pero ahí está, cogiendo polvo. ¿Cuántas veces nos hemos puesto a leer la palabra de Dios? Porque resulta que la palabra de Dios es la que nos habla de Cristo. Muy bien, seguimos. Punto 14. ¿Qué relación existe entre tradición y Sagrada Escritura? Bueno, para poder entender esto tenemos que irnos mucho más atrás. Como ya sabéis, la Biblia está compuesta por muchos libros. No es un solo libro, no. La Biblia está compuesta por muchos libros. Si tú abres la Biblia, te parece Evangelio según San Lucas, Evangelio según San Mateo, Evangelio según San Juan, etcétera, etcétera. O carta de San Pablo a los Corintios, o libro de los Hechos de los Apóstoles, libro de los Salmos, libro del Génesis, libro del Deuteronomio, libro del profeta Isaías, libro, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues eso quiere decir, cada uno de estos libros es como, digamos así, la Biblia es una biblioteca toda junta, ¿verdad? Y toda esta biblioteca es palabra de Dios. Pero, ¿cómo se escribió la Biblia? ¿Qué es lo que pasó? Desde el principio Dios le dijo a Adán y Eva que se pusieran a escribir. No, Adán y Eva no escribieron. Entonces, ¿cómo sabemos la historia de Adán y Eva? ¿Cómo sabemos la historia de Noé? ¿Cómo sabemos la historia de Abraham? ¿Cómo sabemos tantas cosas, verdad? Porque ninguno de ellos escribió el libro correspondiente. Fueron más tarde los autores sagrados los que pusieron por escrito todo eso. ¿Y cuándo fue eso? Todo eso ocurrió cuando el pueblo de Israel fue deportado a Babilonia. Como no tenían templo, como no podían celebrar las celebraciones litúrgicas en el templo, entonces, para no olvidarse de la fe que le habían transmitido sus padres, de la fe que les habían transmitido sus mayores,
se puso por escrito todas estas tradiciones. Y he dicho tradiciones, es decir, cada uno de estos libros se transmitía oralmente, de padres a hijos. Y era realmente un trabajo impresionante. Jesús en el Evangelio insiste, el que quite un punto o una coma será el más pequeño de los hijos de Dios en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque era importantísima la transmisión literal. De hecho, se han encontrado unos textos antiquísimos del Antiguo Testamento y está punto por punto, coma por coma, tal como lo tenemos nosotros. Y se me acaba el tiempo, así que ya seguiremos el próximo día. ¡Hasta luego!